Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Este es un vídeo que yo ya he hecho por aquí por YouTube hace muchísimo tiempo, pero la verdad es que me apetecía un montón repetir porque me he sentado como a revisar cuáles son esos libros que yo releería 1000 veces o 1.000.000 de veces y he descubierto que hay algunos que a lo mejor sí que repetirían en la lista, pero que estos últimos años también he descubierto grandísimos libros que se han convertido en mis favoritos, así que os traigo una lista muy diferente de esa que hice en un principio. Este es un vídeo muy clásico por aquí por YouTube y me apetecía como hacer una renovación por aquí por el canal, así que vamos con esos 10 libros. Creo que este libro fue mi salvación de la cuarentena del 2020 y es que yo siento que releería 1.000.000 de veces Amanecer Rojo de Pierce Brown, la primera parte de una saga que en un principio es una trilogía que podéis leer perfectamente y que luego hay otros 3 libros, falta el último por publicarse, que bien pues están los mismos personajes pero muchos años después del final de esta trilogía. A ver cómo empiezo yo a hablar de Darrow y de todo lo que me ha gustado esta saga. Además tenéis un vídeo súper exclusivo en el que yo os hablo de estos libros, en el que os digo pues 5 razones por las que debéis leerlo. Cuando yo me siento a pensar como que en esos libros que a mí me encantaría releer, sin lugar a dudas este está en esa lista porque son unos libros de ciencia ficción bastante distópicos en los que vamos a viajar, digamos que a Marte, y vamos a ver que la sociedad se divide por colores y en este caso tenemos a nuestro protagonista que es Darrow, un rojo que básicamente está en lo más bajo de la cadena social, y Darrow es un hombre como súper decidido y vamos a ver cómo él, por ciertas circunstancias de la vida, va a terminar de convertirse en un infiltrado de los dorados, que son como la élite de todo este sistema social, para destruirlos un poco desde adentro. Realmente es un libro que juega muy bien con la acción, que juega muy bien con los elementos recreativos de todo este fantástico world building que ha logrado crear Pierce Brown. A mí me ha fascinado la aventura, me ha fascinado cómo nos va dosificando la información, cómo vamos conociendo a Darrow, y porque sí que sabía más o menos a grandes rasgos de qué iba el libro, pero no me imaginaba que me iba a enganchar de tal manera. También creo que es necesario que os advierta, bueno, aquí está Raya, obviamente ella también se releería el libro, está con su juguete. ¿Estás contenta hoy, verdad? Muy bien. Y ahora sí que os sigo hablando del libro. Y es que creo que es necesario advertiros de que son unos libros que tienen escenas muy violentas y tal vez demasiado explícitas, que a mí me habían advertido y particularmente no sabía si me iban a impactar demasiado, pero personalmente a mí me encantó. La trilogía completa es una joya, pero sobre todo ese segundo libro es maravilloso y creo que es de mis grandes favoritos en la vida. Bueno, y voy con otra trilogía que ahora me acabo de dar cuenta de que también tiene mucho de distopía y que básicamente elegí el tercer libro porque aunque los 3 me han encantado, ese tercero fue absolutamente maravilloso y yo me leí los 2 primeros en Kindle, si no me equivoco, y además también los leí durante la cuarentena, y es este que tengo por aquí, Trueno de Neal Shusterman, que es la última parte de esta trilogía, la trilogía de la guadaña. Y es que el autor ha logrado crear un mundo tan fascinante, un mundo, como bien os digo, con esos tintes distópicos que yo cada vez que pienso en personajes a los que le he cogido muchísimo cariño, se me vienen a la cabeza Citra y Rowan, que son los 2 personajes principales de esta saga, son los 2 protagonistas y son maravillosos. He podido empatizar por completo con los 2 y creo que esta saga tiene la dosis perfecta de jugar muy bien con la ambientación que ha recreado el autor, pero sobre todo tiene también esa dosis un poquito allí de romance, esa tensión sexual palpable dentro de los 2 protagonistas, y sobre todo cómo juega con la muerte, que cuanto menos es lo que a mí más me ha gustado de la trilogía. En este caso os voy a explicar que nos vamos a situar en un mundo muchísimo más futurista que en el que vivimos actualmente, en el que digamos que la humanidad ha logrado erradicar la muerte, es decir, la muerte por causas naturales directamente ya no existe. Personas una vez que mueren pueden volver a revivir, por así decirlo, y se ha creado la figura del segador, que son los encargados de, digamos que, mantener un poco el equilibrio en este asunto y asesinar a las personas para que no haya una sobrepoblación. Por supuesto que el libro empieza conociendo al segador Faraday y vamos a ver cómo él decide tomar 2 aprendices para segadores, que son Citra y Rowan, que van a estar, digamos que, todo un año preparándose con él para que al final él elija a uno de los 2. Como bien os imaginaréis, las cosas se van a complicar bastante, van a surgir una serie de acontecimientos que van a poner un poco en jaque estas decisiones
situaciones en las que pues los dos personajes van a tener que, digamos que un poco competir y sobre todo van a tener que luchar en contra de una gran amenaza que hasta entonces no se imaginaban. También creo que es un mundo súper original la idea de que la muerte como causa natural ya no exista, en la que vemos una sociedad que tiene que lidiar pues con temas existencialistas. Es muy buena, realmente a mí me gustan mucho los planteamientos que hace Neal Shusterman. Este libro tiene como que todos estos elementos que a mí me encanta encontrar dentro de las historias, pero yo creo que lo releería un millón de veces porque la verdad es que le cogí tantísimo cariño a los personajes. Creo que están tan bien recreados, creo que hay una evolución súper notoria a lo largo de los 3 libros y por supuesto que este tercero es mi gran favorito, pero es que no sé si se aprecia bien que tiene un montón de post-its, de frases, de parajes que yo he marcado, que me han hecho reflexionar y que sin lugar a dudas es absolutamente maravilloso. Vamos a cambiar un poco de género y nos vamos a ir un tanto más hacia los libros clásicos, y es que cuando me senté a reflexionar sobre qué libros clásicos yo sería capaz de releer 1000 veces, por supuesto que figuraba Jane Austen, por supuesto que figuraban las hermanas Bronte, pero me di cuenta de que hay un libro que leí hace unos 3-4 años más o menos y que me ha marcado de tal manera que yo a día de hoy conservo un recuerdo bastante fresco de toda la historia, sobre todo de la evolución del personaje y los temas que se tratan en él, y por supuesto que es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Es un autor al que yo admiro muchísimo por la facilidad en la que nos retrata, digamos que la crueldad del alma y cómo se ve reflejada en este personaje que en un principio puede parecer tan inocente y tan poco carismático, y cómo es llevado como esa vida un tanto maligna en la que él pues se replantea todo lo que conocía hasta entonces. Yo siento que este es uno de los libros que más ha impactado en mi vida. Siento que es uno de los libros que más me ha inspirado como autora, como creadora. Y realmente es sobre todo muy importante lo vigente que se encuentra a día de hoy para ser un libro que se escribió hace tantísimo tiempo, los temas que retrata, la sociedad en decadencia que vemos a lo largo de él. Lo cierto es que ver a este Dorian que está obsesionado con lo efímero, con conservar su belleza, con que esta no se marchite a lo largo del tiempo, es absolutamente fascinante. Es un viaje a través de sus elecciones y en todo el libro tú estás como deseando saber qué es lo que va a ocurrir a continuación. Yo creo que casi todo el mundo sabe un poco de qué va Dorian Gray, y aunque no hayáis leído el libro pero sí que conozcáis de qué va la historia, yo os lo recomiendo incansablemente porque de verdad que es absolutamente maravilloso. Y seguimos con una de mis grandes autoras favoritas, y en este caso me debatí mucho entre cuál de sus libros debería elegir porque sinceramente creo que casi todos me han gustado y casi todos figurarían en las listas de mis libros favoritos de la vida. Pero me he decantado por uno que es el inicio de una trilogía. A mí las trilogías pues ya veis que me suelen encantar muchísimo, y es esta que tengo por aquí, Una magia más oscura de Victoria Schwab, porque para mí los personajes de este libro, de todos los que nos ha regalado Victoria Schwab, son como que los que más me han gustado, los que más me han enamorado. Y es que además el planteamiento es fascinante, la idea de esos Londres que están interconectados entre sí, que son como digamos que una sombra del otro, a mí me encanta. Este es un libro en el que abunda la magia, pero sobre todo que tiene ese tipo de planteamientos que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, porque en este caso vamos a ver que Londres, o sea, vamos a ver que existen 3 tipos de Londres: el Londres blanco, el Londres gris y el Londres rojo. Digamos que en el Londres rojo es donde abunda la magia. El Londres blanco es una especie de realidad que realmente está muy en decadencia, en el que las personas están un poco desesperadas por aferrarse a cualquier resquicio de magia que se puedan encontrar allí. Y sobre todo tenemos ese Londres gris, que yo diría que es como nuestra realidad. Estos 3 Londres están interconectados y pueden ser atravesados por las personas que tienen una capacidad especial, que son los Antari, que digamos que se diferencian porque tienen un ojo negro, absolutamente negro. En este caso pues tenemos a Kel, que es uno de nuestros grandes protagonistas, y vamos a ver cómo él se puede mover entre los distintos Londres, pero sobre todo la relación que él tiene con sus padres adoptivos, que son los reyes de Londres rojo. Por otra parte también vamos a tener a Delilah Barr, que es una ladronzuela que vive en el Londres gris y que descubre la magia porque pues básicamente ve algo que le hace intuir que hay cosas que escapan de su conocimiento y está muy interesada por aferrarse a ellas. Es un libro que a mí me encantó, creo que la saga va a más, creo que el segundo libro es aún mejor, y luego en el tercero tiene un cierre que a mí pues sinceramente me encantó, me pareció maravilloso. Me parece que los personajes tienen un arco evolutivo que es muy interesante, que además podemos terminar de conocer esa sociedad, también podemos conocer los distintos Londres y esos misterios, esa intriga que se va colando muy poco a poco.
está tan bien manejada que tú en todo momento sientes la necesidad de leer un poco más. Y bueno, obviamente creo que es esos libros que yo releería 1000 veces. Y otra autora que yo estoy convencida de que tenía que figurar en esta lista sí o sí era Taylor Jenkins Reid. En ese caso me he debatido entre los 3 libros que he leído de ella, pero creo que me quedaría con Los 7 maridos de Evelyn Hugo, porque es uno de los libros más especiales que yo he leído en mi vida. Realmente creo que no conozco a nadie que no le guste este libro y siento que a lo mejor se ha hecho muchísimo hype alrededor de él, pero yo vengo aquí a deciros que es totalmente merecido. Este libro yo lo leí realmente porque tenía como referencia el de Todos quieren a Daisy Jones, que a mí me encantó, me pareció un formato muy novedoso, muy interesante. Y era como que este me llamaba un poquito menos la atención y definitivamente terminó por convertirse en mi gran favorito de la autora. Aunque los 3 me han gustado de maneras muy específicas, muy diferentes. En este caso nos vamos a trasladar como a ese Hollywood antiguo, a ese Hollywood glamuroso, dorado, en el que vemos a las estrellas de cine en su máximo esplendor. Y por una parte pues tenemos a Evelyn Hugo, que es una mujer que, como bien nos dice el título, se ha casado 7 veces y la vamos a tener en 2 líneas argumentales diferentes. Digamos que el presente, que es que ella ha decidido citar a una periodista que está pasando por una especie de divorcio, que tiene como esa etapa del duelo que está atravesando y que ha decidido darle la exclusiva de su vida, es decir, ha decidido por primera vez contar las verdades y las mentiras de todo lo que ha dicho la prensa. Esto para Monique es cuanto menos muy extraño, porque Evelyn ha sido una mujer muy hermética, que es cierto que ha sido muy controversial, pero que nunca ha dado exclusivas hablando de nada de esto. Entonces decide aceptar. Y por otra parte pues sí que tenemos ese hilo argumental en el que tenemos pues a Evelyn contando su historia básicamente desde que era una niña y todas las cosas que hizo para llegar a la fama, cómo llegó allí. Para mí lo más interesante y lo más bonito del libro son las relaciones de los personajes, cómo poco a poco nos metemos en la vida de Evelyn, cómo vemos todo lo que ella hizo para triunfar, sobre todo esos 7 matrimonios fallidos. Y yo creo que no necesito decir más, porque de verdad que es un libro que merece muchísimo la pena y que se encuentra en mi lista de mis grandes favoritos. Obviamente que este libro no iba a faltar en esta lista, porque creo que para nadie es una sorpresa que es de mis grandes y más recientes obsesiones, que tenía que ser por supuesto que Drácula de Bram Stoker. Si me seguís desde el año pasado, sabéis, desde que yo leí Drácula estuve completamente en un bucle obsesivo con la historia, con conocer un poquito más sobre el autor, y de hecho tengo un vídeo exclusivo en el que os hablo de algunas curiosidades de Bram Stoker, que yo de verdad que os recomiendo muchísimo que veáis ese vídeo, porque es de los que más me ha gustado grabar. Me ha parecido muy interesante conocer un poco más sobre la vida de este mítico hombre, todas las curiosidades que yo no conocía y que realmente me ha sorprendido, porque siento que de alguna manera fue una persona que no fue, digamos que, respaldada en su época. O sea, Drácula fue un libro que en su momento pasó sin pena ni gloria, no tuvo gran impacto como a día de hoy, que sí que lo consideramos un gran clásico de la literatura. Y es que, ¿qué os puedo decir de Drácula que no sepáis? Simplemente os quiero hablar y contaros todo lo que ha significado para mí redescubrir, digamos, que esta figura del vampiro, de uno de los vampiros más importantes dentro de la historia, de cómo poco a poco nos metemos, digamos, que en la vida de los personajes, que tenemos distintos puntos de vista, y es uno de los aspectos que más me ha gustado de la novela. Pero sobre todo yo lo que destacaría es la narrativa, a nivel de cómo el autor maneja tan divinamente lo que es la intriga, lo que es ese misterio, esa oscuridad palpable a lo largo, que lo que yo más recuerdo cuando pienso en el libro es la atmósfera, esa atmósfera gótica, opresiva, lúgubre, en la que yo temía por la vida de los personajes, en las que yo realmente no podía dejar de leer el libro, porque era como, necesito qué va a pasar, necesito saber qué viene a continuación. Y siento que es un libro que todo el mundo debería leer. O sea, yo creo que es un libro que fácilmente le podría gustar a cualquier persona y que yo os digo que yo releería 1.000.000 de veces. Y ahora voy a meter un libro que ya pues os imaginaréis que va a figurar en mi lista de mejores lecturas del 2022, y probablemente os pensaréis, ¿no es muy pronto para hablar de esto? Y sí, lo cierto es que sí, pero creo que ha sido de los libros más intensos que yo he leído nunca, pero sobre todo que he fangirleado tantísimo y que me lo he pasado tan bien que tenía que estar en esta lista, y es Ley de Lobos de Leigh Bardugo. Para nadie es un secreto lo mucho que yo adoro a esa autora, lo mucho que disfruto con sus historias, y en un principio, cuando estaba como repasando mentalmente qué libros iba a colocar en esta lista, el primero que se me vino a la cabeza de manera muy honesta fue 6 de Cuervos, que creo que es uno de mis grandes favoritos de ella, pero me di
di cuenta de que hay un libro que me ha gustado incluso más que Seis de Cuervos, incluso más que Reino de Ladrones, y en este caso es Ley de Lobos. No puedo decir mucho porque evidentemente es un libro que pertenece a todo lo que es el Grishaverso, que es una de las ambientaciones más ricas y más deliciosas que yo me he encontrado dentro de los mundos de fantasía, y realmente me parece que está un poco infravalorada. Leigh Bardugo, siempre que hablamos de world building nos referimos más a Brandon Sanderson o a otros autores del género, que por supuesto que son buenísimos, pero Leigh Bardugo es una diosa escribiendo, es una diosa creando personajes, y es una mujer que para mí tiene una fuerza y que logra meterte en estas ambientaciones que son increíbles. O sea, es que tengo que decirlo, son increíbles. Yo no puedo decir mucho del libro para no hacer spoiler de los otros, pero sí que os voy a dejar un vídeo por aquí por la i en el que hago una mini reseña, o sea, hablo de mis lecturas en general de los últimos meses y me extiendo un poquito más hablando no solo de este libro, porque ¿qué pasa? Realmente cuando os digo que pertenece al Grishaverso me refiero a que sí que pertenece, pero además es que es la segunda parte de la biología del Rey Marcado, que en este caso pues está narrado desde el punto de vista de personajes que están tanto en la trilogía Grisha como en la biología de Seis de Cuervos. Así que nada, definitivamente es un libro que yo releería 1.000.000 de veces simplemente para volver a ser feliz, simplemente para volver a disfrutar de estos personajes que me han dejado el corazón muy calentito. Y como seguimos en el mood un poco de la fantasía, por supuesto que no podía faltar Brandon Sanderson. En este caso voy a decir El Imperio Final. Me he debatido, yo voy a ser 100% honesta, yo he dudado entre si elegiría Escuadrón o si en este caso me iría por la fantasía, es decir, ciencia ficción, fantasía. Al final me he decantado por este porque fue uno de los primeros libros que leí de Brandon Sanderson y que digamos que me hizo como apreciar a gran escala el gran autor que es y disfrutar sobre todo con unos personajes increíbles. En este caso yo os estoy mostrando la versión ilustrada, que es maravillosamente preciosa, o sea, está súper currada, tiene los mapas, tiene cientos de detalles que a mí me encanta descubrir en este tipo de libros. Yo he hecho como una infinidad de reseñas de El Imperio Final, de esta trilogía, que bueno, que pasa un poco como con Amanecer Rojo, que es una trilogía principal en la que seguimos a ciertos personajes principales, Bean, Ellen, Kelsier, y por otra parte pues luego el autor ha decidido publicar otros libros dentro de este mismo universo, pero con unos personajes totalmente diferentes. Es un libro revolucionario, es un libro en el que vamos a ver cómo hay una especie de revolución social y vamos a tener a Kelsier que quiere derrocar al Lord Legislador y por una parte está como reclutando personas para ayudarlo a este cometido, pero creo que lo que yo más destacaría, además de el fantástico mundo que ha creado, el sistema de magia que es tan impresionante que yo siempre que leo los libros, o sea, siempre que regreso a ellos, tengo que repasarme la guía porque es súper complejo, es súper enrevesado, y yo creo que pues para disfrutar el libro como tal, para descubrir qué tipo de limitaciones o poderes tienen los personajes, lo mejor es que tengas tú la guía a un lado y la vayas consultando poco a poco para no perderte ningún aspecto. Este primer libro yo creo que es uno de mis favoritos en la vida. Yo no os voy a decir más nada del libro, ya sabéis que yo siempre lo recomiendo y que por supuesto sería uno de esos grandes libros que por supuesto que tenía que figurar en esta lista sí o sí. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado. Si te has quedado hasta esta parte del vídeo, te recuerdo que puedes dejarme abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será: yo también releo mis libros favoritos, que ya sabes que no tienen nada que ver con el vídeo, pero a mí me hace especial ilusión saber que te has quedado hasta el final. Te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita, también suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!